Hombre cínico entra a la iglesia por curiosidad y 30 minutos después está de rodillas gritando. Era un día cualquiera, un día que prometía ser igual a todos los demás. Julián, un hombre conocido por su escepticismo, caminaba por las calles buscando un refugio del ruido cotidiano. De repente, sus ojos se posaron sobre una iglesia antigua, con sus altos arcos y vitrales que dejaban escapar destellos de luz colorida. Las suaves notas de un canto resplandecían de su interior, atrayéndolo de manera inexplicable. Sin pensar demasiado, decidió entrar, convencido de que no creía en nada de lo que allí sucedía, pero guiado por una curiosidad casi infantil. A medida que cruzaba la puerta, el aire parecía cambiar. Un murmullo de voces resonaba alrededor, como si la misma iglesia lo saludara. Las paredes parecían susurrar secretos antiguos, y la luz del sol que se filtraba a través de los vitrales creaba un espectáculo casi sobrenatural. Se sintió distante, pero al mismo tiempo intrigado. ¿Qué podría encontrar en ese lugar al que tanto despreciaba? Entre los bancos, un pastor carismático hablaba sobre la gracia de Dios. Sus palabras parecían tocar algo profundo dentro de él. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué le importaba lo que decía aquel hombre? La multitud a su alrededor parecía tan emocionada, dejándose llevar por una corriente de fe que él no entendía. Y sin embargo, allí estaba, sintiendo como si una parte de su corazón, antes sellada, empezaba a abrirse. Entonces, en un momento culminante, se escuchó una voz. No venía de afuera, sino de dentro de él. Julián, lo llamó, suave pero firme. Era como si lo conociera mejor que nadie. La voz desnudó sus secretos, aquellos pensamientos oscuros y dudas que había mantenido en silencio. Su mente luchaba por entender, pero su corazón, quebrantado, sabía que ese era el momento. A su lado, una mujer de la congregación comenzó a llorar, y él, con asombro, vio cómo su cuerpo se levantaba. Su dolor evidente desaparecía como por arte de magia. Un milagro, algo que había considerado una fábula, y ahora estaba justo ante sus ojos. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin previo aviso. Se arrodilló. Hasta entonces había vivido como un cínico, aferrado a su lógica, pero en ese instante claudicó. «Ayúdame», clamó, mientras el amor de Dios inundaba su ser. El peso de su escepticismo, sus dudas y su resistencia se desvanecieron, y por primera vez en años sintió paz. La congregación se unió en fervientes oraciones, unidas por la misma presencia que ahora lo envolvía. Allí, en esa iglesia, Julián encontró algo que nunca había buscado, un propósito, un anhelo de redención. Era como si el misterio divino se hubiese asentado a su alrededor, iluminando un camino que había estado a oscuras por tanto tiempo. A partir de ese día, su vida se transformó, se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor de Dios. Pero en su corazón sabía que este era solo el comienzo. Había tanto que aprender, tantos misterios aún por descubrir en su nuevo viaje espiritual. ¿Qué más tendría Dios preparado para él? La espera llenaba el aire, y su alma temblaba al anticipar lo que vendría a continuación. «Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Julián se encontrava de rodillas en la iglesia, inundado por uma paz desconocida.
Las oraciones de la congregación fluían como ríos, todos unidos en un mismo anhelo, la presencia de Dios. Ele mismo, quebrantado y dispuesto, empezó a temblar ante la revelación que sentía surgindo desde el fondo de su ser. Pero justo cuando estaba a punto de entregarse totalmente a esa nueva espiritualidad, un estruendo sacudió el edificio. La puerta de la iglesia se abrió de golpe. Una figura oscura apareció en el umbral, como salida de una pesadilla. Todos los ojos se volvieron hacia el nuevo visitante. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y ojos intensos que brillaban con una locura incontrolable. Su presencia generó una mezcla de sorpresa y temor entre los allí presentes. El pastor, que había sido elogiado como un guía espiritual, se detuvo en su alocución, mirando al intruso con desconcierto. No pueden ignorar lo que está pasando. Todo esto es una farsa, gritó el extraño, su voz llena de pánico y urgencia. Julián sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La multitud, murmuró. La tensión era palpable. La verdad os hará libres, pero ahora los encadenarán. El hombre levantó los brazos, como si pidiera ser escuchado por alguna fuerza mayor. El pastor, intentando calmar la situación, se acercó a él. Por favor, hermano, respira. Aquí todos estamos buscando la fe. No hay necesidad de... Pero el extraño interrumpió, mirándolo a los ojos con una intensidad que hacía temblar el alma. No estás buscando la fe. Estás buscando riquezas espirituales en lugar de la verdad. Esta iglesia está construida sobre la mentira. Las palabras resonaron en el aire como un trueno, y algo dentro de Julián comenzó a tambalearse. ¿Qué significaba eso? La comunidad, que hasta ahora lo había envuelto en amor y aceptación, empezaba a mostrar fisuras. ¿Es verdad? Julián se preguntó en voz baja, mientras su corazón latía con fuerza. Las dudas que había desterrado durante esos breves momentos de fervor comenzaron a salir a la superficie de su mente, como demonios acechando desde las sombras. El extraño continuó, ahora apuntando directamente a Julián. Tú, hombre cínico, ¿qué has encontrado aquí? ¿Un nuevo camino o una trampa? Las palabras le atravesaron como flechas. La fe que había empezado a construir podría desmoronarse en un instante ante la posibilidad de la mentira. Justo entonces, un resplandor, una luz intensa surgió desde el altar, como si un rayo atravesara el techo. Julián y su congregación se quedaron boquiabiertos. La luz se convirtió en una figura, un ángel descarnado. Su presencia irradiaba más que paz. Era una fuerza que desgarraba el velo entre el cielo y la tierra. ¿De verdad buscan la verdad? La figura habló, su voz, como un eco en el alma de cada presente. Los corazones latían desbocados. El camino está lleno de engaños, pero los que buscan con sinceridad hallarán respuesta. No os dejéis llevar por lo que parece, sino por lo que es. La multitud quedó paralizada. Las palabras del ángel se entrelazaron con sus temores, haciéndolos cuestionar no solo la autenticidad de su fe, sino también la naturaleza de su búsqueda. Julián sintió como su aliento se detenía. ¿Era esto una prueba, un llamado? ¿Todo lo que había vivido había sido solo un preámbulo para este momento de examen? Las promesas de confianza y amor ahora estaban llenas de interrogantes. Julián se encontró mirando a la congregación, viendo sus rostros. Había destellos de miedo, asombro y curiosidad. La verdad parecía más esquiva que nunca. ¿Y si había más de lo que los ojos podían ver? Entonces el ángel se desvaneció en un destello, dejando una sensación de vacío y expectación. Las palabras del extraño resonaban en su mente. La verdad os hará libres. Julián cerró los ojos por un instante. Todo lo que había conocido se tambaleaba en la balanza.
La lucha entre la fe y la duda se libraba en su interior. ¿Acaso estaba dispuesto a profundizar en esta nueva búsqueda, aún sabiendo que podría llevarle a realidades que nunca había imaginado? Las preguntas flotaban en el aire, como estrellas en un cielo sin nubes. La iglesia permanecía en un silencio reverente, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Julián sabía que había dado un primer paso, y que el siguiente lo llevaría a lugares que nunca habría anticipado. La luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, el amor y el temor, todo comenzaba a entrelazarse. Su corazón, palpitante, no podía dejar de ansiar la respuesta a esa nueva llamada. Julián cerró los ojos por un instante. Todo lo que había conocido se tambaleaba en la balanza. La lucha entre la fe y la duda se libraba en su interior. ¿Acaso estaba dispuesto a profundizar en esta nueva búsqueda, aún sabiendo que podría llevarle a realidades que nunca había imaginado? Fue en ese momento de quietud, cuando el silencio envolvía la iglesia, que un susurro rompió la atmósfera. Una voz profunda, resonante y hecha de ecos antiguos, atravesó la congregación. «Yo soy el que soy». Al oírla, todos se sintieron como si un torrente de energía los arrastrara. La figura del extraño, todavía con su rostro marcado por la desesperación, se detuvo. Sus ojos, antes llenos de locura, ahora estaban fijos en un punto más allá de todos ellos, como si viesen algo que el resto no podía. La luz que había surgido del altar ahora palpitaba, dibujando formas en el aire, y a Julián le pareció ver rostros perdidos flotando en esa esfera de brillantez. Justo antes de poder articular un sonido, una visión lo doblegó. Imágenes de su vida se apilaron, llenas de momentos de dolor, de dudas y de anhelos insatisfechos. Sintió el peso de su escepticismo partirse en 1000 pedazos, y la voz resonó de nuevo. Tu lucha es válida, pero la verdad es más que lo que sabes, es lo que eres. Las palabras le atravesaron como un cuchillo afilado, desnudando su ser. La luz lo envolvió, y Julián cayó al suelo, derrapando, entre risas y llantos, gritos de liberación. La congregación, en shock, murmuraba entre sí, incapaz de apartar sus miradas del espectáculo que se desarrollaba allí. De repente, el extraño, que se había convertido en la figura del antagonista, comenzó a cambiar. Se transformó ante sus ojos. Su chaqueta raída se disolvió en destellos de luz, y de su interior emergió una esencia luminosa. Era un reflejo de lo que había sido, un ser celestial atrapado. «No me temáis», resonó su voz en unidad con la del ángel. «Este es mi testimonio, el de uno que tormentosamente ha buscado la verdad y la ha encontrado en el fuego del sufrimiento». La multitud estaba paralizada. El mismo pastor, que guiaba a todos con confianza, ahora tenía los ojos llenos de asombro y temor. ¿Era posible que un hombre desaliñado tuviera un destino más grande que ellos? Julián, en el suelo, sentía como si todo lo que había creído se desmoronara a su alrededor. ¿Era posible que el cínico ahora fuese el elegido, el propósito en forma de un alma rota? Y justo cuando el aura de luz parecía alcanzar su máximo esplendor, un grito desgarrador hizo eco. «No, no puede ser. Esto no es el camino». Era una mujer de entre la multitud, su rostro lleno de angustia. «Esto es un engaño. Cree en las palabras de Dios, no en visiones». La confusión se hizo palpable. Julián, con el corazón acelerado, se levantó lentamente. Las lágrimas caían de sus ojos, y cada palabra que escuchaba le llevaba a un nuevo abismo de emociones. ¿Podría haber sido la percepción de la verdad un acto de fe desbordante? ¿O un camino hacia la perdición? Las luces brillaban intensamente, danzando como si estuvieran en sintonía con las emociones de cada asistente.
Julián sintió que su vida se fragmentaba, y en medio de su lucha interna, el silencio se convirtió en grito. La iglesia estaba llena de luz y sombra, de fe, dudas y misterios entrelazados. La figura del extraño, ahora resplandeciente, se acercó a Julián y con una voz suave pero poderosa le susurró: «Tu camino acaba de comenzar, pero la elección es tuya. ¿Te aferrarás a la verdad o correrás del destino que te ha buscado?» De repente todo se oscureció. La luz se extinguió en un parpadeo. Un silencio sepulcral llenó el aire. Julián se preguntó, angustiado, ¿qué había ocurrido? ¿Acaso todo había sido una ilusión? La congregación permanecía como estatuas, impactadas por lo que acababa de suceder. Ni una palabra, solo miradas perdidas y corazones tambaleantes. El eco de la pregunta del extraño resonaba en su mente. La incertidumbre lo invadió. Frente a él, un nuevo camino se abría, pero también un abismo de posibilidades aterradoras e infinitas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un comienzo o un final? Julián sabía que la respuesta estaba aún lejos, oculta entre sombras y visiones. En su corazón no podía evitar ansiar lo que vendría a continuación. Julián sentía que el aire se espesaba a su alrededor. El eco de la pregunta del extraño resonaba insistente en su mente. ¿Te aferrarás a la verdad o correrás del destino que te ha buscado? La oscuridad que había caído como un manto sobre la iglesia le dio una sensación de desasosiego, como si todo lo vivido en las últimas horas estuviera al borde de una revelación sobrenatural. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente, desorientado. Alrededor, la congregación estaba paralizada, atrapada entre el asombro y el terror. Julián sintió una fuerza empujándolo hacia adelante. Fue entonces cuando notó que la luz que había desaparecido comenzaba a adquirir forma nuevamente, un resplandor etéreo que emergía desde donde antes estuvo el altar. La figura del ángel emergió de nuevo, pero esta vez parecía más intensa, más autoritaria. Todos los asistentes, incluyéndolo a él, quedaron absorbidos por ese fulgor. El tiempo de la revelación ha llegado, resonó la voz del ángel, llena de poder y compasión. Lo que está oculto será expuesto. Una brisa helada recorrió la iglesia, mientras una puerta invisible, oculta a la vista, se abría hacia un horizonte desconocido. Julián, sintiendo su ser vibrar, sintió que una corriente de energía lo atravesaba. La luz lo envolvió y en un instante se encontró en un lugar diferente. Un paisaje dorado, vasto y lleno de destellos celestiales, se desplegaba ante él, como un mar de luz que parecía llamar su nombre. «Este lugar es la verdad que buscabas», dijo el ángel. «Aquí se revelan los secretos divinos que han estado ocultos a la humanidad». Julián sintió una mezcla de temor y asombro. ¿Era posible que todo lo que había conocido fuera solo una fracción de la realidad? En la distancia pudo ver figuras familiares que se acercaban, amigos y familiares que habían partido tiempo atrás. Julián, una voz conocida lo llamó, su madre. Su imagen era pura y radiante, como los ángeles mismos. Todo lo que has vivido, cada paso, cada duda, todo te ha llevado a este momento, le dijo con amor incondicional en su tono. La fe es oscura y clara al mismo tiempo. Es un viaje sin fin hacia la verdad. Repentinamente, todo el esplendor se desvaneció, dejándolo de nuevo en la iglesia. El murmullo colectivo lo envolvía, pero no era el mismo. Un caos de voces pidiendo respuestas, temores susurrando a sus oídos. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien, Julián? Dímelo, ¿pero qué estamos viendo? La confusión aumentaba. «Él está aquí», gritó el extraño,
ahora transformado en un rayo de luz, no como un espectador, sino aquí para despertar a quienes duermen. Aquellas palabras resonaron en el corazón de todos. Julián sintió que su lugar en el mundo se retorcía ante la verdad revelada. Mientras las preguntas abrumaban su ser, Julián se dio cuenta de algo sorprendente. El brillo de las luces del ángel y el eco de las voces familiares se entrelazaron con su propia historia, revelando secretos que jamás había considerado. Relatos de los ancestros, relatos de traición en su linaje, promesas ocultas que aún aguardaban por ser cumplidas. De repente, un estruendo resonó, como un trueno. Las paredes de la iglesia comenzaron a cruzarse con vislumbres de lo que parecía ser un portal a otra dimensión. Una ola de energía intensa recorrió el cuarto, y Julián comprendió que la fe era solo el primer paso. La verdad era mucho más profunda y peligrosa, y cada uno de ellos debía elegir, seguir la corriente del miedo o navegar hacia la verdad que a algunos les había sido revelada. Todo se puede romper o sanar, dijo el ángel, su voz resonando ahora, con una gravedad inmensa. Cada causa tiene un efecto y todo lo que creíste se pondrá a prueba. Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La iglesia se convertía en un campo de batalla, y las decisiones que tomarían en ese instante resonarían por toda la eternidad. Las luces titilaban, el miedo y la esperanza danzaban en el aire. Cada ojo en el lugar se fijaba en él. Todos le miraban, esperando su respuesta. ¿Continuaría en el camino de la fe renovada o se desmayaría bajo el peso de la verdad oculta? Julián sintió que el término de su viaje estaba más lejos de lo que nunca imaginó. Y en medio de la oscuridad y la luz, una nueva pregunta surgió en su interior, profunda y resplandeciente. ¿Cuál es realmente el propósito detrás de todo? Silueta del ángel desapareció, dejando solo un eco de su poderosa voz. El tiempo de la elección ha llegado. ¿Estás listo para cumplir tu destino? Julián, aún aturdido, comprendía que el viaje apenas comenzaba. Las puertas de la verdad estaban ante él y el misterio del futuro aguardaba. Julián, aún aturdido, comprendía que el viaje apenas comenzaba. Las puertas de la verdad estaban ante él y el misterio del futuro aguardaba. Sin embargo, el aire se volvió denso, cargado de anticipación. El murmullo de la congregación crecía a su alrededor, lleno de confusión y preguntas. Los rostros miraban a Julián, expectantes, como si él fuera el portavoz de una verdad colectiva. Lo que está oculto será expuesto. Resonó aún la voz del ángel, y esas palabras parecieron cobrar vida. La luz brillante comenzó a parpadear, revelando imágenes distorsionadas de lo que había sido la vida de cada uno en la iglesia. Julián sintió una presión en el pecho. Las imágenes no solo eran recuerdos, eran visiones de un destino compartido. Personas que había querido, rostros perdidos, secretos escondidos detrás de sonrisas. De repente, comprendió que todo estaba entrelazado. ¿Qué significa esto?, murmuró Julián, sintiendo que las respuestas se deslizaban entre sus dedos. Justo entonces, una sombra mayor se alzó en el fondo de la iglesia. Una figura imponente, envuelta en oscuridad, apareció entre los bancos. Sus ojos brillaban con una luz tenue y penetrante. El extraño, que había gritado advertencias en un principio, ahora parecía un espectador en este nuevo drama. «Voy a revelar la verdad», anunció la figura oscura con voz de trueno. Todos los presentes, paralizados, sintieron un escalofrío profundo, como si lo que se avecinaba pudiera desatar un cataclismo espiritual. La figura extendió las manos y en un parpadeo, la iglesia se inundó de un resplandor gélido. De inmediato, Julián sintió el cambio. Esa presencia oscura lo envolvió
y tuvo visiones. Vio demonios ocultos en lo cotidiano y mentiras en las palabras de la gente que amaba. Vio sus propios temores entrelazados con la fe de todos, como si cada uno de ellos cargara un secreto. La verdad que buscaban enfrentaba ahora una distorsión aterradora. «Su fe es un velo», gritó la figura. «¿No ves que han sido manipulados?» Las palabras resonaron como un eco en el corazón de cada fiel. Julián, atormentado por esas visiones, sintió el desmoronamiento de todo lo que había creído construir hasta ahora. Durante años había buscado la verdad, pero ahora se sentía un ladrón, robando luz de donde nunca había habido. Las visiones se tornaron aún más intensas. En el centro, la figura oscura se iluminó y reveló una imagen desoladora. Su madre, sollozando en un rincón. «Y tú, Julián, has estado ciego. La fe no es solo la luz que buscas, es también la sombra que anhelas evitar». En ese momento, algo estalló en su interior, como un cristal quebrándose. Su corazón se llenó de angustia, pero también empezó a ver con claridad. Toda la congregación estaba en pie, sintiendo esta angustia compartida. Voces de pánico comenzaron a brotar. «No puede ser, esto no es posible», se escuchó entre los murmullos. Julián vio la desesperación dibujada en los rostros, la fe tambalearse ante revelaciones que nunca habían contemplado. La luz se tornaba un reflejo distorsionado de lo que había sido un hogar de esperanza. «¡Silencio!», ordenó la figura oscura, y la presión en el aire aumentó. La verdad no es solo redentora, es una espada que corta y expone lo que llevas escondido. Julián entendió que esa luz, que alguna vez parecía divina, ahora era un campo de batalla. Armas en mano, se enfrentaba a las sombras de su vida. En su lucha, una voz surgió desde lo más profundo de su ser. «¿Qué harás ahora con esta verdad?» A medida que la realidad giraba y se transformaba, la luz y la oscuridad parecían fusionarse. La iglesia se convirtió en un lugar de juicio. Julián miró a su alrededor. La congregación lo miraba a él, buscando respuestas que él aún no tenía. «¿Cómo podemos seguir adelante?», susurró una mujer, y él sintió la carga en su corazón. Mientras la energía pulsaba por la iglesia, la figura oscura desapareció en un estallido de luz. Solo quedó una profunda sombra, una huellita de pánico emanada de la voz de su madre. «Las sombras pueden ser parte de la luz, Julián. Tu lucha apenas inicia». Frente a esta revelación, un silencio profundo envolvió la iglesia. Julián respiró, esperando lo que vendría a continuación. Pero la pregunta seguía resonando, un eco incesante en su mente. ¿Podía la verdad liberarlo, aun cuando temía lo que revelara? Las respuestas se desvanecieron en la bruma, dejando solamente un camino por explorar. Y al fondo, un oscuro llamado comenzaba a hacerse presente, resonando con un misterio que todavía tenía que desentrañar. Julián, aún aturdido, comprendía que el viaje apenas comenzaba. Las puertas de la verdad estaban ante él, y el misterio del futuro aguardaba. Sin embargo, el aire se volvió denso, cargado de anticipación. El murmullo de la congregación crecía a su alrededor, lleno de confusión y preguntas. Los rostros miraban a Julián expectantes, como si él fuera el portavoz de una verdad colectiva. «Lo que está oculto será expuesto», resonó aún la voz del ángel, y esas palabras parecieron cobrar vida. La luz brillante comenzó a parpadear, revelando imágenes distorsionadas de lo que había sido la vida de cada uno en la iglesia. Julián sintió una presión en el pecho. Las imágenes no solo eran recuerdos, eran visiones de un destino compartido. Personas que había querido, rostros perdidos, secretos escondidos detrás de sonrisas. De repente,
Comprendió que todo estaba entrelazado. ¿Qué significa esto?, murmuró Julián, sintiendo que las respuestas se deslizaban entre sus dedos. Justo entonces, una sombra mayor se alzó en el fondo de la iglesia. Una figura imponente envuelta en oscuridad apareció entre los bancos. Sus ojos brillaban con una luz tenue y penetrante. El extraño que había gritado advertencias en un principio, ahora parecía un espectador en este nuevo drama. «Voy a revelar la verdad», anunció la figura oscura con voz de trueno. Todos los presentes, paralizados, sintieron un escalofrío profundo, como si lo que se avecinaba pudiera desatar un cataclismo espiritual. La figura extendió las manos, y en un parpadeo la iglesia se inundó de un resplandor gélido. De inmediato, Julián sintió el cambio. Esa presencia oscura lo envolvió, y tuvo visiones. Vio demonios ocultos en lo cotidiano, y mentiras en las palabras de la gente que amaba. Vio sus propios temores entrelazados con la fe de todos, como si cada uno de ellos cargara un secreto. La verdad que buscaban enfrentaba ahora una distorsión aterradora. «Su fe es un velo», gritó la figura. «¿No ves que han sido manipulados?» Las palabras resonaron como un eco en el corazón de cada fiel. Julián, atormentado por esas visiones, sintió el desmoronamiento de todo lo que había creído construir hasta ahora. Durante años había buscado la verdad, pero ahora se sentía un ladrón, robando luz de donde nunca había habido. Las visiones se tornaron aún más intensas. En el centro, la figura oscura se iluminó y reveló una imagen desoladora. Su madre, sollozando en un rincón. «Y tú, Julián, has estado ciego. La fe no es solo la luz que buscas, es también la sombra que anhelas evitar». En ese momento, algo estalló en su interior, como un cristal quebrándose. Su corazón se llenó de angustia, pero también empezó a ver con claridad. Toda la congregación estaba en pie, sintiendo esta angustia compartida. Voces de pánico comenzaron a brotar. «No puede ser. Esto no es posible», se escuchó entre los murmullos. Julián vio la desesperación dibujada en los rostros, la fe tambalearse ante revelaciones que nunca habían contemplado. La luz se tornaba un reflejo distorsionado de lo que había sido un hogar de esperanza. «Silencio», ordenó la figura oscura, y la presión en el aire aumentó. La verdad no es solo redentora, es una espada que corta y expone lo que llevas escondido. Julián entendió que esa luz, que alguna vez parecía divina, ahora era un campo de batalla. Armas en mano, se enfrentaba a las sombras de su vida. En su lucha, una voz surgió desde lo más profundo de su ser. «¿Qué harás ahora con esta verdad?». A medida que la realidad giraba y se transformaba, la luz y la oscuridad parecían fusionarse. La iglesia se convirtió en un lugar de juicio. Julián miró a su alrededor. La congregación lo miraba a él, buscando respuestas que él aún no tenía. «¿Cómo podemos seguir adelante?», susurró una mujer, y él sintió la carga en su corazón. Mientras la energía pulsaba por la iglesia, la figura oscura desapareció en un estallido de luz. Solo quedó una profunda sombra, una huellita de pánico emanada de la voz de su madre. «Las sombras pueden ser parte de la luz, Julián. Tu lucha apenas inicia». Frente a esta revelación, un silencio profundo envolvió la iglesia. Julián respiró, esperando lo que vendría a continuación. Pero la pregunta seguía resonando, un eco incesante en su mente. ¿Podía la verdad liberarlo, aun cuando temía lo que revelara? Las respuestas se desvanecieron en la bruma, dejando solamente un camino por explorar. Y al fondo, un oscuro llamado comenzaba a hacerse presente, resonando con un misterio
que todavía tenía que desentrañar. Julián respiró hondo, con el corazón aún acelerado. La iglesia permanecía en un tenso silencio. El murmullo se había desvanecido, dejándolo rodeado de miradas llenas de expectativa. La sombra de la figura oscura se disipó, pero su eco resonaba en cada rincón, y él se dio cuenta de que una atmósfera de revelación había tomado forma a su alrededor. Las sombras pueden ser parte de la luz, había dicho su madre en esa visión, y esas palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se tambaleaba, pero en el fondo de su ser una chispa de valentía comenzaba a arder. Sus ojos recorrían las caras de la congregación y vio en ellas un puñado de temores, dudas y anhelos compartidos. No estaba solo en esta batalla. De repente, un ruido sordo resonó desde el fondo de la iglesia. Un viento gélido sopló, haciendo que algunas velas parpadearan y el aire se tornara pesado. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz brilló nuevamente, pero esta vez era diferente. Era más brillante, más intensa. A su alrededor, las paredes parecían vibrar. En el instante en que la congregación se agitó, una luz ciega brotó de la esquina, culminando en una figura resplandeciente que apareció en el altar. Era un ángel, aún más radiante que antes, y su presencia colmaba de reverencia el lugar. ¿Estamos ante un juicio?, preguntó un hombre en voz baja, quebrada por el miedo. ¿Qué buscamos en este lugar? La congregación estaba dividida entre la desesperación y la esperanza. Julián sentía que su cabeza giraba. Las imágenes que había visto antes, de familiares y amigos, se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros. Comenzó a cuestionarse si había sido él quien había estado ciego todo este tiempo. Julián, dijo el ángel con voz clara y profunda, haciendo que cada palabra resonara como un eco en su alma. Has llegado a un cruce de caminos. La verdad que buscas no reside solo en lo que te han enseñado, sino en el amor que resides en tu interior. Estas palabras lo golpearon como una ola. Fue un llamado a la acción, y su pecho se llenó de una mezcla de pavor y anhelo. En un giro inesperado, la figura oscura reapareció, esta vez con un brillo siniestro en sus ojos. «Esa no es la verdad», retumbó. «Los hombres siempre buscan un camino fácil, pero la verdad es dura, cruel. Los secretos que guardan son más oscuros de lo que piensan». Las luces comenzaron a oscilar, llenando la iglesia de sombras que parecían cobrar vida. Julián sintió cómo los miedos enterrados en su corazón empezaban a salir a la luz, exponiéndolo ante los demás. «No», Julián gritó, su voz resonando con urgencia. «No podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad no es solo lo que hemos visto, sino también lo que estamos dispuestos a creer». La congregación murmuró, algunos asintieron, otros parecían perderse en el abismo de lo que había sido revelado. Pero el ángel avanzó, su luz se intensificó. La salvación no te será arrebatada. Sin embargo, ¿estás dispuesto a enfrentar la oscuridad que resides en tu corazón? Un silencio sepulcral lo envolvió. Julián comprendía que no solo se trataba de su fe, era un desafío colectivo a la creencia misma. Si buscas la verdad, debes aceptar las sombras. Cada uno de ustedes tiene un secreto oculto, un obstáculo que les impide avanzar. Es hora de revelarlo. Las palabras del ángel retumbaron y resonaron en cada alma presente. Julián sintió una conexión profunda con cada miembro de la congregación, y el peso de su necesidad de redención se hacía palpable. «¿Qué secretos?», preguntó una mujer, angustiada. «¿De qué estás hablando?». En ese instante, Julián sintió que el aire se volvía denso. La luz del ángel iluminó el lugar,
y las sombras comenzaron a cobrar vida, revelando fragmentos de historias ocultas. Las luchas, los lutos, las traiciones, todo salía a la superficie como un torrente de lágrimas desbordando. Julián miró a su alrededor. Los rostros que alguna vez habían estado llenos de alegría, ahora estaban marcados por el dolor. La figura oscura sonrió, deleitándose en el caos que se desataba ante la revelación de sus secretos. Esas son sus verdades, rió, su carga, su condenación. Pero de repente, un resplandor aún mayor irrumpió. En el centro del altar, el ángel extendió sus manos, y una energía poderosa comenzó a llenar la iglesia. Era como si un viento divino soplara, levantando la angustia y trayendo consigo una nueva claridad. Todo lo que han creído es un puente hacia el futuro, dijo el ángel, su voz envolvente. No importa la oscuridad del camino, si el amor guía su fe. Sus palabras resonaron como un llamado a la acción, instando a todos a levantarse ante sus verdades ocultas. Julián sintió que una nueva luz encendía su corazón. Las sombras se chisporroteaban en su interior, al igual que un fuego avivado. No estoy dispuesto a permitir que el miedo me controle, pensó firmemente, viéndose a sí mismo como un guerrero de luz en medio de una guerra espiritual. La batalla por su alma había comenzado. Fuera de la iglesia, la tormenta comenzaba a despejarse. Sin embargo, en el silencio sepulcral que quedó en su interior, una nueva realidad despertaba preguntas aún más profundas. ¿Estaba preparado para desentrañar los secretos que habitaban en su propio corazón? La voz del ángel resonó una vez más. El viaje apenas comienza, Julián. Eres el portador de tu verdad. Y con eso, una ola de luz inundó la iglesia, dejando a todos en asombro, con corazones palpitando de anticipación, en un nuevo camino hacia lo desconocido. La elección era suya. Julián respiró hondo, con el corazón aún acelerado. La iglesia permanecía en un tenso silencio, el murmullo se había desvanecido, dejándolo rodeado de miradas llenas de expectativa. La sombra de la figura oscura se disipó, pero su eco resonaba en cada rincón, y él se dio cuenta de que una atmósfera de revelación había tomado forma a su alrededor. Las sombras pueden ser parte de la luz, había dicho su madre en esa visión, y esas palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se tambaleaba, pero en el fondo de su ser una chispa de valentía comenzaba a arder. Sus ojos recorrían las caras de la congregación, y vio en ellas un puñado de temores, dudas y anhelos compartidos. No estaba solo en esta batalla. De repente, un ruido sordo resonó desde el fondo de la iglesia. Un viento gélido sopló, haciendo que algunas velas parpadearan y el aire se tornara pesado. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz brilló nuevamente, pero esta vez era diferente. Era más brillante, más intensa. A su alrededor, las paredes parecían vibrar. En el instante en que la congregación se agitó, una luz ciega brotó de la esquina, culminando en una figura resplandeciente que apareció en el altar. Era un ángel, aún más radiante que antes, y su presencia colmaba de reverencia el lugar. ¿Estamos ante un juicio?, preguntó un hombre en voz baja, quebrada por el miedo. ¿Qué buscamos en este lugar? La congregación estaba dividida entre la desesperación y la esperanza. Julián sentía que su cabeza giraba. Las imágenes que había visto antes, de familiares y amigos, se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros. Comenzó a cuestionarse si había sido él quien había estado ciego todo este tiempo. Julián, dijo el ángel con voz clara y profunda, haciendo que cada palabra resonara como un eco en su alma. Has llegado a un cruce de caminos.
La verdad que buscas no reside solo en lo que te han enseñado, sino en el amor que resides en tu interior. Estas palabras lo golpearon como una ola. Fue un llamado a la acción, y su pecho se llenó de una mezcla de pavor y anhelo. En un giro inesperado, la figura oscura reapareció, esta vez con un brillo siniestro en sus ojos. «Esa no es la verdad», retumbó. «Los hombres siempre buscan un camino fácil, pero la verdad es dura, cruel. Los secretos que guardan son más oscuros de lo que piensan». Las luces comenzaron a oscilar, llenando la iglesia de sombras que parecían cobrar vida. Julián sintió cómo los miedos enterrados en su corazón empezaban a salir a la luz, exponiéndolo ante los demás. «No», gritó, su voz resonando con urgencia. «No podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad no es solo lo que hemos visto, sino también lo que estamos dispuestos a creer». La congregación murmuró, algunos asintieron, otros parecían perderse en el abismo de lo que había sido revelado. Pero el ángel avanzó, su luz se intensificó, la salvación no te será arrebatada. Sin embargo, ¿estás dispuesto a enfrentar la oscuridad que resides en tu corazón? Un silencio sepulcral lo envolvió. Julián comprendía que no solo se trataba de su fe, era un desafío colectivo a la creencia misma. Si buscas la verdad, debes aceptar las sombras. Cada uno de ustedes tiene un secreto oculto, un obstáculo que les impide avanzar. Es hora de revelarlo. Las palabras del ángel retumbaron y resonaron en cada alma presente. Julián sintió una conexión profunda con cada miembro de la congregación, y el peso de su necesidad de redención se hacía palpable. «¿Qué secretos?», preguntó una mujer, angustiada. «¿De qué estás hablando?». En ese instante, Julián sintió que el aire se volvía denso. La luz del ángel iluminó el lugar, y las sombras comenzaron a cobrar vida, revelando fragmentos de historias ocultas. Las luchas, los lutos, las traiciones, todo salía a la superficie como un torrente de lágrimas desbordando. Julián miró a su alrededor. Los rostros que alguna vez habían estado llenos de alegría ahora estaban marcados por el dolor. La figura oscura sonrió, deleitándose en el caos que se desataba ante la revelación de sus secretos. «Esas son sus verdades», rió, «su carga, su condenación». Pero de repente un resplandor aún mayor irrumpió. En el centro del altar, el ángel extendió sus manos, y una energía poderosa comenzó a llenar la iglesia. Era como si un viento divino soplara, levantando la angustia y trayendo consigo una nueva claridad. «Todo lo que han creído es un puente hacia el futuro», dijo el ángel, su voz envolvente. «No importa la oscuridad del camino, si el amor guía su fe». Sus palabras resonaron como un llamado a la acción, instando a todos a levantarse ante sus verdades ocultas. Julián sintió que una nueva luz encendía su corazón. Las sombras se chisporroteaban en su interior, al igual que un fuego avivado. «No estoy dispuesto a permitir que el miedo me controle», pensó firmemente, viéndose a sí mismo como un guerrero de luz en medio de una guerra espiritual. La batalla por su alma había comenzado. Fuera de la iglesia, la tormenta comenzaba a despejarse. Sin embargo, en el silencio sepulcral que quedó en su interior, una nueva realidad despertaba preguntas aún más profundas. Estaba preparado para desentrañar los secretos que habitaban en su propio corazón. La voz del ángel resonó una vez más. «El viaje apenas comienza, Julián. Eres el portador de tu verdad». Y con eso una ola de luz inundó la iglesia, dejando a todos en asombro, con corazones palpitando de anticipación, en un nuevo camino hacia lo desconocido. La elección era suya. Julián respiró hondo,
con el corazón aún acelerado. La iglesia permanecía en un tenso silencio. El murmullo se había desvanecido, dejándolo rodeado de miradas llenas de expectativa. La sombra de la figura oscura se disipó, pero su eco resonaba en cada rincón, y él se dio cuenta de que una atmósfera de revelación había tomado forma a su alrededor. Las sombras pueden ser parte de la luz, había dicho su madre en esa visión, y esas palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se tambaleaba, pero en el fondo de su ser, una chispa de valentía comenzaba a arder. Sus ojos recorrían las caras de la congregación, y vio en ellas un puñado de temores, dudas y anhelos compartidos. No estaba solo en esta batalla. De repente, un ruido sordo resonó desde el fondo de la iglesia. Un viento gélido sopló, haciendo que algunas velas parpadearan y el aire se tornara pesado. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz brilló nuevamente, pero esta vez era diferente. Era más brillante, más intensa. A su alrededor, las paredes parecían vibrar. En el instante en que la congregación se agitó, una luz ciega brotó de la esquina, culminando en una figura resplandeciente que apareció en el altar. Era un ángel aún más radiante que antes, y su presencia colmaba de reverencia el lugar. ¿Estamos ante un juicio?, preguntó un hombre en voz baja, quebrada por el miedo. ¿Qué buscamos en este lugar? La congregación estaba dividida entre la desesperación y la esperanza. Julián sentía que su cabeza giraba. Las imágenes que había visto antes, de familiares y amigos, se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros. Comenzó a cuestionarse si había sido él quien había estado ciego todo este tiempo. Julián, dijo el ángel con voz clara y profunda, haciendo que cada palabra resonara como un eco en su alma. ¿O has llegado a un cruce de caminos? La verdad que buscas no reside solo en lo que te han enseñado, sino en el amor que resides en tu interior. Estas palabras lo golpearon como una ola. Fue un llamado a la acción, y su pecho se llenó de una mezcla de pavor y anhelo. En un giro inesperado, la figura oscura reapareció, esta vez con un brillo siniestro en sus ojos. Esa no es la verdad, retumbó. Los hombres siempre buscan un camino fácil, pero la verdad es dura, cruel. Los secretos que guardan son más oscuros de lo que piensan. Las luces comenzaron a oscilar, llenando la iglesia de sombras que parecían cobrar vida. Julián sintió como los miedos enterrados en su corazón empezaban a salir a la luz, exponiéndolo ante los demás. «No», Julián gritó, su voz resonando con urgencia. «No podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad no es solo lo que hemos visto, sino también lo que estamos dispuestos a creer». La congregación murmuró. Algunos asintieron, otros parecían perderse en el abismo de lo que había sido revelado. Pero el ángel avanzó, su luz se intensificó. La salvación no te será arrebatada. Sin embargo, ¿estás dispuesto a enfrentar la oscuridad que resides en tu corazón? Un silencio sepulcral lo envolvió. Julián comprendía que no solo se trataba de su fe, era un desafío colectivo a la creencia misma. Si buscas la verdad, debes aceptar las sombras. Cada uno de ustedes tiene un secreto oculto, un obstáculo que les impide avanzar. Es hora de revelarlo. Las palabras del ángel retumbaron y resonaron en cada alma presente. Julián sintió una conexión profunda con cada miembro de la congregación, y el peso de su necesidad de redención se hacía palpable. «¿Qué secretos?», preguntó una mujer, angustiada. «¿De qué estás hablando?». En ese instante, Julián sintió que el aire se volvía denso. La luz del ángel iluminó el lugar y las sombras comenzaron a cobrar vida, revelando fragmentos de historias ocultas. Las luchas, los lutos, las traiciones, salía a la superficie como un torrente de lágrimas desbordando. Julián miró a su alrededor.
Los rostros que alguna vez habían estado llenos de alegría, ahora estaban marcados por el dolor. La figura oscura sonrió, deleitándose en el caos que se desataba ante la revelación de sus secretos. Esas son sus verdades, rió, su carga, su condenación. Pero de repente, un resplandor aún mayor irrumpió. En el centro del altar, el ángel extendió sus manos, y una energía poderosa comenzó a llenar la iglesia. Era como si un viento divino soplara, levantando la angustia y trayendo consigo una nueva claridad. «Todo lo que han creído es un puente hacia el futuro», dijo el ángel, su voz envolvente. «No importa la oscuridad del camino, si el amor guía su fe». Sus palabras resonaron como un llamado a la acción, instando a todos a levantarse ante sus verdades ocultas. Julián sintió que una nueva luz encendía su corazón. Las sombras se chisporroteaban en su interior, al igual que un fuego avivado. «No estoy dispuesto a permitir que el miedo me controle», pensó firmemente, viéndose a sí mismo como un guerrero de luz en medio de una guerra espiritual. La batalla por su alma había comenzado. Fuera de la iglesia, la tormenta comenzaba a despejarse. Sin embargo, en el silencio sepulcral que quedó en su interior, una nueva realidad despertaba preguntas aún más profundas. ¿Estaba preparado para desentrañar los secretos que habitaban en su propio corazón? La voz del ángel resonó una vez más. «El viaje apenas comienza, Julián. Eres el portador de tu verdad». Y con eso, una ola de luz inundó la iglesia, dejando a todos en asombro, con corazones palpitando de anticipación en un nuevo camino hacia lo desconocido. La elección era suya. Julián respiró hondo, con el corazón aún acelerado. La iglesia permanecía en un tenso silencio. El murmullo se había desvanecido, dejándolo rodeado de miradas llenas de expectativa. La sombra de la figura oscura se disipó, pero su eco resonaba en cada rincón, y él se dio cuenta de que una atmósfera de revelación había tomado forma a su alrededor. «Las sombras pueden ser parte de la luz», había dicho su madre en esa visión, y esas palabras se repetían en su mente. Todo lo que había creído se tambaleaba, pero en el fondo de su ser, una chispa de valentía comenzaba a arder. Sus ojos recorrían las caras de la congregación, y vio en ellas un puñado de temores, dudas y anhelos compartidos. No estaba solo en esta batalla. De repente, un ruido sordo resonó desde el fondo de la iglesia. Un viento gélido sopló, haciendo que algunas velas parpadearan y el aire se tornara pesado. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz brilló nuevamente, pero esta vez era diferente. Era más brillante, más intensa. A su alrededor, las paredes parecían vibrar. En el instante en que la congregación se agitó, una luz ciega brotó de la esquina, culminando en una figura resplandeciente que apareció en el altar. Era un ángel, aún más radiante que antes, y su presencia colmaba de reverencia el lugar. «¿Estamos ante un juicio?», preguntó un hombre en voz baja, quebrada por el miedo. «¿Qué buscamos en este lugar?». La congregación estaba dividida entre la desesperación y la esperanza. Julián sentía que su cabeza giraba. Las imágenes que había visto antes, de familiares y amigos, se entrelazaban con sus recuerdos más oscuros. Comenzó a cuestionarse si había sido él quien había estado ciego todo este tiempo. «Julián», dijo el ángel con voz clara y profunda, haciendo que cada palabra resonara como un eco en su alma. «Has llegado a un cruce de caminos. La verdad que buscas no reside solo en lo que te han enseñado, sino en el amor que resides en tu interior.
Estas palabras lo golpearon como una ola. Fue un llamado a la acción, y su pecho se llenó de una mezcla de pavor y anhelo. En un giro inesperado, la figura oscura reapareció, esta vez con un brillo siniestro en sus ojos. «Esa no es la verdad», retumbó. «Los hombres siempre buscan un camino fácil, pero la verdad es dura, cruel. Los secretos que guardan son más oscuros de lo que piensan». Las luces comenzaron a oscilar, llenando la iglesia de sombras que parecían cobrar vida. Julián sintió cómo los miedos enterrados en su corazón empezaban a salir a la luz, exponiéndolo ante los demás. «No», Julián gritó, su voz resonando con urgencia. «No podemos dejar que el miedo nos controle. La verdad no es solo lo que hemos visto, sino también lo que estamos dispuestos a creer». La congregación murmuró. Algunos asintieron, otros parecían perderse en el abismo de lo que había sido revelado. Pero el ángel avanzó, su luz se intensificó. «La salvación no te será arrebatada. Sin embargo, ¿estás dispuesto a enfrentar la oscuridad que resides en tu corazón?». Un silencio sepulcral lo envolvió. Julián comprendía que no solo se trataba de su fe. Era un desafío colectivo a la creencia misma. Si buscas la verdad, debes aceptar las sombras. Cada uno de ustedes tiene un secreto oculto, un obstáculo que les impide avanzar. Es hora de revelarlo. Las palabras del ángel retumbaron y resonaron en cada alma presente. Julián sintió una conexión profunda con cada miembro de la congregación, y el peso de su necesidad de redención se hacía palpable. «¿Qué secretos?», preguntó una mujer angustiada. «¿De qué estás hablando?». En ese instante, Julián sintió que el aire se volvía denso. La luz del ángel iluminó el lugar, y las sombras comenzaron a cobrar vida, revelando fragmentos de historias ocultas. Las luchas, los lutos, las traiciones, todo salía a la superficie como un torrente de lágrimas desbordando. Julián miró a su alrededor. Los rostros que alguna vez habían estado llenos de alegría ahora estaban marcados por el dolor. La figura oscura sonrió, deleitándose en el caos que se desataba ante la revelación de sus secretos. «Esas son sus verdades», rió, «su carga, su condenación». Pero de repente, un resplandor aún mayor irrumpió. En el centro del altar, el ángel extendió sus manos, y una energía poderosa comenzó a llenar la iglesia. Era como si un viento divino soplara, levantando la angustia y trayendo consigo una nueva claridad. «Todo lo que han creído es un puente hacia el futuro», dijo el ángel, su voz envolvente. «No importa la oscuridad del camino, si el amor guía su fe». Sus palabras resonaron como un llamado a la acción, instando a todos a levantarse ante sus verdades ocultas. Julián sintió que una nueva luz encendía su corazón. Las sombras se chisporroteaban en su interior, al igual que un fuego avivado. «No estoy dispuesto a permitir que el miedo me controle», pensó firmemente, viéndose a sí mismo como un guerrero de luz en medio de una guerra espiritual. La batalla por su alma había comenzado. Fuera de la iglesia, la tormenta comenzaba a despejarse. Sin embargo, en el silencio sepulcral que quedó en su interior, una nueva realidad despertaba preguntas aún más profundas. ¿Estaba preparado para desentrañar los secretos que habitaban en su propio corazón? La voz del ángel resonó una vez más. «El viaje apenas comienza, Julián. Eres el portador de tu verdad». Y con eso, una ola de luz inundó la iglesia, dejando a todos en asombro, con corazones palpitando de anticipación, en un nuevo camino hacia lo desconocido. La elección era suya.